¿Creías que ya habías jugado todos los Metroidvanias buenos? Piénsalo otra vez. Hoy te traigo 10 joyitas recientes que tal vez no conocías, pero que merecen tu atención ya mismo. Exploración, atmósferas únicas, jefes brutales y mundos que te van a atrapar por completo. Y lo mejor es que son obras frescas, modernas y poco conocidas. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Empezamos con una obra que entra por los ojos. Nine Years of Shadows es una oda visual y musical al género Metroidvania. Controlas a Europa, una heroína decidida a restaurar el color en un mundo sumido en sombras. Lo que hace especial a este juego no es solo su presentación exquisita que parece una animación de alta calidad, sino también su sistema de combate que combina acción dinámica con transformaciones elementales que cambian tu forma de interactuar con el entorno. La música, compuesta por veteranos de Castlevania y Metal Gear, no solo ambienta, te emociona, te impulsa y te convierte en parte de la narrativa. Es un juego que no apela solo a la habilidad, sino también a las emociones, el arte y a la belleza como forma de resistencia. Este juego es gigantesco en todos los sentidos. Afterimage ofrece un mundo expansivo y bellísimo, hecho a mano con un nivel de detalle asombroso. Su historia se despliega lentamente mientras exploras ruinas antiguas, bosques encantados y ciudades flotantes. El combate es preciso y técnico, pero accesible, cada arma tiene su estilo y cada enemigo su patrón. Además, la narrativa no se te impone, se va revelando con delicadeza, con un misterio que solo se resuelve si eres lo suficiente curioso. Es de estos juegos que te hace perderte por horas sin darte cuenta, perfecto para quienes buscan una experiencia envolvente sin prisas y con mucha alma. Oscuro, violento y con una estética gótica impecable, The Last Fate es como si Bloodborne se fusionara con Blasphemous en un cóctel pixelado de pesadillas y castillos malditos. Juegas como un guerrero atormentado que lucha contra horrores sobrenaturales, armado con espadas, pistolas y hechizos. Lo que destaca aquí es el combate desafiante técnico con parries, combos y ejecuciones brutales. Pero no es solo un festival de sangre, el diseño de niveles es complejo, con muchos caminos opcionales, secretos bien escondidos y una atmósfera tan opresiva como hipnotizante, ideal para los que aman sufrir con estilo y recompensa. Trance y Ruby te da una vibra retro en su máxima expresión. Es colorido, frenético y tiene un ritmo ideal para los que aman los desafíos rápidos y la exploración sin complicaciones. Controlas a una cyborg que viaja entre dimensiones recolectando datos y enfrentando enemigos a toda velocidad. El arte pixelado recuerda la era de los 16 bits, pero todo está pulido al detalle. La música, los efectos, el diseño de enemigos y las pequeñas cinemáticas hacen que parezca una carta de amor a los clásicos. No subestimes su estética simpática. Este juego tiene contenido para rato, secretos por descubrir y una dificultad que no perdonas si te confías demasiado. Este título es como una danza entre la muerte y la belleza. En el Ips, más que combatir, vas a tener que dominar el arte del movimiento. Las atmósferas son precisas, exigentes y cada asalto se siente como una batalla contra la gravedad misma. Su narrativa es introspectiva y melancólica, sobre una joven sacrificada a un abismo infernal y su intento por escapar de ese destino. Visualmente es un festival de sombras, luces rojas y estructuras biomecánicas que parecen vivas. Si te gustan los Metroidvanias que premian la precisión y tienen un toque filosófico, este juego te va a dejar pensando mientras se te acelera el corazón con cada asalto difícil. Una mezcla hermosa entre acción RPG y exploración Metroidvania. En Soldiers eliges una clase, guerrero, arquero o mago, y cada una tiene su propio estilo de combate, con árboles de habilidades distintos y estrategias únicas. La historia, aunque sencilla, está bien contada y el mundo es gigante, colorido y lleno de vida. Hay NPCs interesantes, zonas secretas, ítems especiales y montones de jefes, todos con diseños originales y patrones desafiantes. Lo mejor es su sistema de combate, que se siente justo, dinámico y súper satisfactorio cuando dominas tus habilidades. Si te gustan los Metroidvania con muchas horas de contenido, este te va a enganchar de principio a fin. Este juego tiene corazón, humor y una dirección artística preciosa.
Islet te pone en la piel de un pequeño guerrero con una gran misión: reconectar islas flotantes a través de un mundo fragmentado. Cada isla tiene sus propios enemigos, mecánicas y desafíos, pero lo que lo hace especial es su tono encantador, con diálogos divertidos, personajes entrañables y una banda sonora que transmite calidez. Es un juego para quienes buscan algo más ligero, pero no por eso menos desafiante, perfecto para relajar sin dejar de disfrutar de la buena jugabilidad y ese gustito de aventura sincera. En Moonscars todo es hostil, todo es bello y todo duele. Es un juego difícil con un combate exigente que premia la paciencia y la precisión. Encarnas a una guerrera de barro, creada por un alquimista para enfrentar a dioses olvidados y criaturas deformes. El arte es monocromático con una estética similar a una pintura en movimiento y la atmósfera es pesadísima. Cada golpe cuenta, cada enemigo puede destruirte si bajas la guardia. No es un juego para relajarse, pero sí para disfrutar de un reto serio con una ambientación única. Si te gustó Blasphemous, este te va a fascinar. Una propuesta fresca con acción rápida inspirada en las artes marciales orientales y demonios sobrenaturales, The Devil Within Sadgat tiene un sistema de combate ágil basado en ataques cuerpo a cuerpo, contraataques y habilidades que se ven espectaculares en pantalla. La dirección de arte recuerda a los cómics coreanos modernos, y su historia mezcla tradición espiritual con acción trepidante. Lo más destacable es cómo se siente al jugar. Es rápido, fluido y potente, ideal para quienes quieren un Metroidvania que se vea y se sienta actual con mucho potencial de crecimiento. Este juego pinta para ser una joya inspirada en el folclore japonés. Bo Path of the Tea Lotus es un Metroidvania que apuesta por la belleza pura, gráficos pintados a mano, música delicada y escenarios que parecen sacados de una obra de arte. Encarnas a un aprendiz de hechicero con habilidades acrobáticas y poderes místicos, recorriendo paisajes llenos de yokais, templos flotantes y puentes de papel. Todo tiene una mítica especial. Es una experiencia relajante, hermosa y desafiante, perfecta para quienes buscan una aventura distinta con alma y mucho estilo. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó alguno, cuéntamelo en los comentarios. Y si ya los jugaste, cuenta tu experiencia. No olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más tops como este. Y si quieres apoyar al canal aún más, considera unirte a la membresía exclusiva, donde vas a tener contenido anticipado, votaciones especiales y más contacto con esta hermosa comunidad. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.